Pues mira, la Palmira Puig és una dona que va néixer a Tàrrega en 1912 y que pertenecía a una familia con una trayectoria cultural muy importante. Después de la guerra civil es una familia que va a estar muy represaliada, se va de Tàrrega, se instala en Barcelona con una de sus hermanas y ya mantiene una relación con Marcel Giró, que era un amigo de su hermano y era un joven de Badalona que se hacen novios enseguida. Marcel era muy aficionado a la fotografía y le empieza a hacer sus primeros retratos. Marcel se va en el año 38, se exilia primero, bueno, se marcha. Entonces, bueno, ellos se casan, Marcel y Palmira se casan por poderes en el año 42 y es cuando ella por fin pueden reunirse, primero en Colombia, que es donde estaba él, y después se fueron juntos a San Paulo. A partir de su instalación en San Paulo se dan cuenta que puede realmente ganarse la vida con la fotografía, que era la afición que tenía Marcel, y crean un estudio de fotografía, el estudio Giró, que llegó a ser el estudio más importante de Brasil y uno de los más importantes de América del Sur. Siempre Palmira un poco teníamos la imagen como que era pues la mano derecha de Marcel, su musa, pero esta idea la hemos ido matizando hasta darnos cuenta que no se sostiene. ¿Por qué? Porque Palmira también pertenecía a la asociación, al Fotocineclube Bandeirante, que era una asociación de aficionados y de fotógrafos brasileños con un interés muy grande en el rupturismo con la fotografía pues más paisajística o más tradicional. Entonces, esto fue un movimiento que se inició en los años 30, pero sobre todo en los años 50 fue muy importante en Brasil. Prácticamente todos los miembros eran hombres, pero había un reducido número de mujeres. Cuando por fin Marcel y Palmira dejan Brasil en el año 78, deciden volverse a Cataluña, se instalan en Cataluña. Desafortunadamente Palmira muere al año siguiente y Marcel lo deja todo guardado durante décadas hasta su fallecimiento. Y es ahí cuando su sobrino, Toni Ricard, es el que ya tenía un conocimiento de la fotografía de Marcel, pero es cuando decide empezar a trabajar en lo que es el archivo. Empezamos a trabajar juntos con Toni y estudiamos el fondo de Marcel, pero de repente empiezan a aparecer las huellas cada vez más constantes y más firmes de Palmira, es decir, que Palmira no solo hacía alguna foto, Palmira era miembro del Fotocineclube Bandeirante, igual que Marcel, y Palmira quizás con un número menor de fotos, pero sí que ella también fotografiaba, y de hecho muchos de las hojas de contacto, en algunas de las hojas de contacto vemos una fotografía que después revelada está firmada por Palmira, y en la misma hoja de contacto una fotografía que está firmada por Marcel, es decir, que utilizaron la misma cámara en numerosas ocasiones y se la podían pasar en un momento dado, ¿no? Un poco como el ejemplo de Gerta Taro y Robert Capa, ¿no? Que conocemos y que es una pareja también de fotógrafos que utilizaban muchas veces las mismas cámaras, ¿no? Y las dos es muy interesante porque las dos son dos temas fundamentales de Palmira, ¿no? Uno es el humanismo, que es un tema que prácticamente solo Palmira y Marcel, de todo este grupo de los fotógrafos brasileños, porque ellos conocidos internacionalmente son fotógrafos brasileños nacidos en Cataluña, ¿no? El humanismo, de hecho, les llamaban los dos mexicanos. ¿Por qué? Por la influencia que tenía la fotografía humanista, sobre todo de México, ¿no? Y eran los que realmente se interesaban pues, a las favelas, a fotografiar niños o fotografiar como el abuelo, este señor mayor, este viejo con un niño, ¿no? Cómo buscan esta mirada humanista, cómo nos vamos a detalles que son muy poéticos también, ¿no? de estas personas, ¿no? Que humanizan de esta manera esta luz, ¿no?
Y después la otra fotografía, Desolación es una fotografía de la abstracción de la naturaleza, que era otro tema que interesaba mucho a todo el grupo, al Fotocine Club Bandeirante, a Marcel también, pero que Palmira, al formar parte también de todo este grupo, también se interesó mucho, que son estas fotografías tomadas en la naturaleza, pero llevadas a un revelado que está forzando mucho, a lo mejor los contrastes o el detalle, y que al final es una fotografía de una laguna con unos troncos que nos hacen pensar desde una partitura de música a unas líneas como muy minimalista, ¿no? Es realmente una obra muy interesante, ¿no? Y estos son pues dos temas muy importantes en la obra de Palmira. Jo estic molt contenta de que les peces estiguin en la col·lecció del Museu Jaume Morera, perquè, a més, bueno, Palmira es de Tàrrega, pero Palmira es una de las pocas mujeres fotógrafas también de este momento. Históricamente hay muy pocas mujeres, ¿no? en todo el país, ¿no? Y que Palmira forme parte de la colección realmente, bueno, pues lo encuentro algo muy importante. Y también que hace justicia, ¿no? a la recuperación de Palmira Puig, ¿no? Creo que es muy importante también, y que la podamos ver, que la podamos enseñar. Además son unas fotografías de muchísima calidad, cuando la vemos, las estamos viendo, ¿no? Al lado de otras obras, ¿no? Es realmente un conjunto maravilloso, ¿no? Con una sensibilidad, una poesía, ¿no? Muy destacada, y lo es ella como fotógrafa, ¿no?